agregarle eh, yo ya estoy. Sí, pero ya estoy arriba. Ya está entrando. Buenas tardes a todos. Gracias por estar conectándose. Vamos a empezar en un momentito. Solo vamos a dar chance a que se vayan conectando un poquito más y que logremos entrar con Omar para que pueda unirse con nosotros. Vamos a esperar un momentito. Vamos a ver. Y ahorita vamos a empezar. Gracias por unirse. Ok. Aquí nos estamos uniendo. Ok. Hola, Omar. Hola Maura, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Igualmente a ti, ¿cómo has estado? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios, muy contento, trabajando siempre. Pues me alegro mucho. Vamos a dar un par de minutitos adicionales solo para que las personas se vayan conectando y esperemos un momentito, ¿verdad? Perfecto. Para mientras, pues para las personas que ya están conectadas, pues quería contarles un poquito para los que se conectan por primera vez. El espacio de Saquilal está diseñado para dar a conocer contenido de valor y de crecimiento personal en diferentes temas. Entonces, la verdad es que desde hace muchísimo tiempo quería invitar a Omar para que pudiéramos tener una plática. Tengo algunos años ya de conocerlo por diferentes temas y la verdad es que admiro mucho tu trayectoria y todo lo que has hecho. Y por eso quise, pues, la verdad que tomarte en cuenta y porque creo que las personas creen que en la rama del crecimiento personal como que hay mucha mujer. Y pues creo que tú eres la prueba de todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, sí, Sí, es que creo que parte del crecimiento personal incluye la parte emocional, es que no la podemos dejar por un lado. Y de alguna manera como hombres no sabemos muy bien cómo vivir esas emociones. Sabemos que las tenemos, pero no sabemos cómo vivirlas, cómo transitar en ellas. Entonces creo que esa es sí, la razón de por qué no muchos hombres se meten en este camino de crecimiento personal o lo empiezan a agarrar como de una forma muy de la mente. Date cuenta que ex- coach o practicantes de PNL, muchísimos hombres, pero que se trate así ya es. de algo integral, donde se vean las emociones, el contacto con el alma, el ser interior, ya cada vez son un poquito menos. Pero creo que va en aumento, Omar. Sí, Creo que cada vez hay un poco de más apertura gracias a personas como tú que lo pueden, pueden ser como que no solo lo enseñan, sino que también lo practican, ¿verdad? Entonces yo creo que también muchas personas van creciendo con el ejemplo y pues se está volviendo algo como un poquito más normal, ¿verdad? pues sí, la verdad que sí, yo creo que eso es algo muy, muy bueno de darnos cuenta de lo que está sucediendo ahora, porque creo que hacia ahí nos encaminamos poco a poco. Ok, pues muchas gracias a todos los que se están conectando, Marisa, Guido, eh, había varios, Mónica, Becky, Hilda, muchísimas gracias a Yoli, gracias por todos a los que se están uniendo. Pues bueno, si quieres empecemos. Oficialmente, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio de Saquilal. A ti. La verdad es que esta plática, cuando empecé a ver todo lo que tú estás haciendo, pues se me vino a la cabeza todo el tema del balance, ¿verdad?
y la importancia de que el balance de la vida también nosotros tomemos responsabilidad que no depende de nadie más que de nosotros. Entonces, por eso es que quise que platicáramos de esto, pero para empezar, cuéntanos un poquito de ti, ¿verdad? ¿De dónde eres? ¿Eres guatemalteco? ¿Cuál fue tu carrera inicial? Sí, pues muy bien, sí. Soy guatemalteco, tengo 37 años. eh, y pues bueno, toda la vida he vivido aquí. He salido un par de ocasiones afuera del país, así que yo creo que el viajar nos ayuda muchísimo a expandir nuestra mente, a expandir como el mapa que tenemos o la representación que tenemos realmente del mundo y no nos quedamos solo con lo que aprendemos culturalmente en nuestro país. Entonces creo que sí es algo muy importante en cualquier momento que tengamos la oportunidad de viajar, no solo por ir a conocer otros lugares muy bonitos, sino por ir a aprender también la cultura y otras formas de pensar. Y Exacto. pues bueno, yo creo que una vida normal como cualquier guatemalteco aquí. Estudié en un colegio católico que de alguna manera me marcó muchísimo, que más adelante me tocó cuestionar muchísimas de esas creencias para realmente liberarme y poder empezar a ser cada vez más yo y menos lo que me exigía la religión, menos lo que me exigía la sociedad. Y así que de alguna manera me fui dando cuenta que tenía como esa facilidad de las relaciones interpersonales. Para mí era muy fácil entablar conversaciones, hacer amigos. Y entonces empecé a descubrir que ese era mi don, el poder conectar con otras personas. Y por eso fue que en algún momento para mí era tan fácil el tema de la empatía y de la compasión, que en ese entonces no sabía el concepto, pero que lograba identificarme o llegar a sentir el sufrimiento de otras personas y dentro de mí quedaba el pensamiento, es que tengo que poder hacer algo más por él. Ok. ¿Y qué pasó? ¿Qué estudiaste como carrera universitaria para que nos cuentes un poquito de ese lado más tradicional? Sí, bueno, de hecho, por eso mismo fue que decidí meterme a estudiar medicina. Desde que empecé la secundaria, en sexto primario todavía no estaba muy seguro, pero tenía ya la intención de estar en el ambiente de sanar. Pero al principio estaba enfocado en animalitos, así que me encantaban, quería ser veterinario. Pero a partir de primero básico, la verdad no entiendo muy bien qué pasó en mi vida, pero ahí se volcó completamente hacia la humanidad. Y entonces desde primero básico yo sabía que quería ser médico y que quería ser cirujano. Así que me preparé normal, no voy a decir que hice mi secundaria pensando en medicina, es mentira, fue totalmente normal, pero cuando ya me tocó hacer los exámenes para aplicar a la facultad, todavía quedaba como cierta duda, porque en mi familia no hay ningún médico, soy el primero y el único hasta ahora, entonces me quedaba la duda de, ¿será que esto es para mí? Y de alguna manera he ido aprendiendo que cuando yo hago las preguntas a la vida, cuando le hago las preguntas a Dios, aparecen las respuestas y de alguna manera tengo como esa sensibilidad de decir, de poder escuchar y atender esa respuesta. Así que yo fui a hacer los exámenes y en la facultad y que era requisito ganar para poder entrar a medicina. Y cuando me dieron mis resultados yo salía en un promedio superior. Entonces era como que me estaban diciendo, sí, bienvenido, este es tu Claro. camino. Y entonces ahí fue donde decidí volcarme a sanar a través de la medicina. Y me interesa saber, por ejemplo, si tú ya tenías ese como deseo de poderte comunicar con la gente y todo, ¿cómo viste tú los retos estudiando en un sistema de medicina nacional, pues, donde tuviste que tener un contacto, pues ahí sí que de primera mano del sistema médico que tenemos en nuestros, bueno, no solo en Guatemala, pues, sino que tenemos en los países de la región? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por ti? Porque me imagino que estuviste en contacto con muchas personas que tenían esos problemas, no solo físicos, sino emocionales. Sí, yo creo que tal vez no me lo cuestioné mucho cuando empecé la carrera o cuando iba a empezar. Simplemente eran dudas que te van apareciendo cuando vas a tomar una decisión grande en tu vida. Mm. Y ante esas dudas es que lanzaba las preguntas, como diciendo, Dios, ayúdame y dime qué tengo que hacer. Y Ujú. siempre van a aparecer dos tipos de personas en tu vida. Y cuando se trataba de medicina, en mi caso, aparecieron los médicos que me decían, dale, es algo muy bonito, muy satisfactorio,
y habían otros que eran varios, que ya estaban metidos dentro de un sistema corrupto, difícil, de malos tratos, y decían, ni te metas, o sea, solo vas a sufrir, vas a perder cuántos años de tu vida, te vas a perder a tu familia, vas a perder tu juventud. Y entonces se trata de a quién le hago caso. Y entonces Claro. creo que desde ahí empiezas a ver como en dónde te empiezas a sentir en paz. Y yo me sentía más en paz cuando me decían, esto es algo muy satisfactorio, puedes ayudar a mucha gente. En algún momento me decían, me recuerdo que cuando estaba de DPS, una señora no tenía cómo pagarme y me llegó a regalar una gallina. Y cuando me contaron eso, yo no es que quisiera la gallina, pero el gesto era tan representativo que sentía el llamado más hacia, ok, por aquí es el camino entonces. Entonces creo que más adelante fue cuando sí ya me empecé a cuestionar un poquito más sobre el sistema de medicina aquí en Guatemala, que creo que en Latinoamérica en general es algo muy similar, que pues bueno, que hay malos salarios, que hay mucha corrupción, que no hay equipo adecuado. He visto compañeros míos que de su sueldo compran medicinas, compran curaciones, compran insumos para poder seguir tratando a sus pacientes. Entonces yo digo, wow, qué vocación. Que no digo que es lo correcto, simplemente digo qué gran corazón, pero son cosas que deberían venir del sistema. Entonces te puedes meter en ese sistema y dejarte rendido ahí, simplemente quejarte o empezar a hacer algo diferente desde donde estás, como estos doctores que hay muchísimos, de verdad que hay muchísimos que lo hacen y que no, y que muchas veces ni siquiera se entera el mundo. Entonces creo que es muy injusto cuando se empiezan a juzgar mucho al gremio médico sobre, por ejemplo, ahora con lo que se está viviendo, es que yo lo llevé al hospital y ahí me lo mataron, por ejemplo. Es que el doctor me dio un medicamento y me intoxicó. Entonces, precisamente eso Sí. estábamos hablando ayer con Andrea Obando, que estuvimos en un programa en la radio, que yo les digo, ningún médico se levanta pensando, a ver, ¿de qué manera puedo arruinarle la vida a alguien? Pero existe todavía esa creencia externa que creo que es muy injusto. Y por eso cada vez hay menos personas que quieren realmente meterse en el mundo de la medicina, porque, bueno, están todos estos juicios. Y entendiendo un poquito de todo este llamado que tuviste, ¿en qué momento fue que realmente dijiste, bueno, hay algo más, ¿verdad? De afuera de la medicina tradicional como la conocemos y creo que puedo hacer algo más también desarrollando nuevas cosas. ¿Qué estaba pasando por tu vida que empezaste a tomar la decisión de pues no dejar la medicina porque no la has dejado, pero de empezar a explorar otros temas? Yo creo que fue desde el principio, desde pequeño, desde esa empatía que te compartía, que decía, quiero hacer algo, es que todavía tengo que hacer algo más. Desde el 2001 que yo empecé mis prácticas en medicina, del 2001 para acá ya son 20 años. Es un buen trozo de tiempo, de vida, en la que mucho tiempo seguí sintiendo que a pesar de que ya sabía medicina, comprendía cómo funcionaba el cuerpo y cómo ayudar a sanar, seguía sintiendo como, es que necesito ir más profundo, necesito hacer algo diferente. Y entonces decido hacer cirugía, porque qué más profundo que estar literalmente dentro del cuerpo de una persona. Y aún Claro. así seguía sintiendo, es que tengo que poder hacer algo más. Porque estando dentro de en las consultas o dentro de los quirófanos, creo que estar en un quirófano es de los momentos más vulnerables de una persona, porque, porque realmente tienen que confiar su vida en las manos de alguien más. Entonces ese momento es tan transparente, es tan honesto, y ahí fue donde realmente terminé de comprender de que los pacientes no son un cuerpo enfermo. Y ahí fue donde de alguna manera ya lo sabía, pero ahí lo logré terminar de concretar y decir, esto es algo más. Tiene que existir todo lo que ellos estaban diciendo, sus preocupaciones, si iban a salir vivos, cómo cómo iba a ser el resultado, qué iba a pasar con su familia, que tenían miedo. Entonces ahí empecé a comprender que había, bueno, que una persona que esté enferma, es imposible que simplemente el cuerpo esté doliendo. También duelen los pensamientos, también duelen las emociones. Y entonces ahí fue donde empiezo a estudiar un poquito más, termino de hacer cirugía y empiezo a estudiar coaching. Y cuando empiezo a estudiar coaching y programación neurolingüística,
yo venía de la ciencia, que es algo meramente pues cuadrado, científico y objetivo. Y me paso a coaching, pero seguía en esa mentalidad de entender la mente. Y seguía siendo como en un punto de vista científico. Pero empecé a tratar un poquito más de involucrar el coaching y el PNL, el coaching neurobiológico a la salud. Y entonces ya empiezo a hacer algo distinto y empiezo a ver que las personas, cuando llegan a la clínica, entran con la cara de preocupación propia de un paciente que llega a un hospital o a una consulta, pero se iban con una cara tan diferente, ya no simplemente con una receta en la mano, sino comprendiendo que su vida iba a cambiar a partir de ese momento por las decisiones que tomaron en esa consulta. Entonces ahí es donde dije, aquí tiene que haber algo más todavía, porque seguía sintiendo eso de, tengo que hacer, es que todavía tengo que hacer algo más. Y así fue como poco a poco me fui metiendo a investigar cada vez un poquito más hasta que, bueno, finalmente llego a lo que estoy haciendo el día de hoy. ¿Y qué es lo que estás haciendo el día de hoy? A ver, cuéntale a las personas que nos están acompañando acá, porque yo más o menos sé qué es lo que estás haciendo, pero ellos no. Cuéntales un poquito por ejemplo, qué es lo que dirías hoy y qué es en lo que te especializas. Sí, después de que termino mi especialización en cirugía, eh, más adelante sale una opción para ir a trabajar como cirujano al Reino Unido. Entonces, imagínense, estuve literalmente aislado, porque estuve en una isla que se llama Santa Elena, que está en el centro del Océano Atlántico Sur. Y estuve ahí más o menos unos 10 meses con personas, no conocía a nadie, bueno, conocía a un par de personas nada más. Un idioma que no era mi idioma natal y que me daba pánico hablar inglés, que ni siquiera sabía cómo ir al súper y pedir lo que yo quería comer, o sea, no sabía tantas cosas. Entonces viví tantos momentos de soledad y viví tantos momentos de silencio que en esos 10 meses, o sea, me pasaron cosas de cualquier tipo, que muy bonitas y muy profundas también. Y ahí fue, en ese silencio, creo que por eso valoro tanto la soledad y el silencio, porque ahí fue donde realmente logré eliminar el ruido que había afuera y realmente concentrarme en mí. Y aparte que el internet era carísimo. Entonces allá no existía el estar en la calle y metido en el celular como lo hacemos normalmente aquí. No existía porque nadie quería pagar internet para el celular. Entonces todos tenían internet en la casa y de 12 de la noche a 6 de la mañana era gratis. Entonces todo el mundo al día siguiente desvelados por el internet gratis. Pero lo bonito de eso es que permitía la conexión, porque ibas en la calle y platicabas con medio mundo, me conocía toda la isla casi. Entonces eso me empezó no sé, me movió algo que me gustó mucho de la conexión una vez más de persona a persona que se pierde mucho cuando estás viviendo en una ciudad y que no tienes prácticas en las que estás volviendo constantemente hacia ti. Entonces creo que eso fue lo más importante. Ya comprendía las emociones, ya comprendía los pensamientos, ya comprendí el cuerpo. Y cuando estuve en Santa Elena, que logré conectar conmigo mismo, ahí entendí que realmente nuestro ser interior también tiene un rol en el proceso de salud y enfermedad. Yes. Y entonces ¿Y imagínense, es ahí donde nace Omar el escritor? mira, de hecho, Omar el escritor nació cuando empecé a hacer coaching. Empecé a Ok. escribir mis primeros artículos de coaching aplicado a la salud. Seguía siendo tan cuadrado, tan coach que acaba de graduarse. Pero, Ujú. ¿cómo son tus objetivos de salud? Pero tienes que ser específico y tiene que ser personal, en fin. Era un coach más. Pero ya al menos era algo diferente de lo que era la salud tradicional. Y ahí empecé a escribir artículos eh, de coaching aplicado a la salud y los empecé a publicar y poco a poco iban como comentarios diciendo, ay, mira qué bonito estuvo esto que compartiste, me gustó, es muy útil, etcétera. Ahí nació Omar el escritor de artículos. Y a partir de Ok. ahí empiezo a trabajar con Tuti Furlan en una página que ella tenía que se llamaba Iniciativa T y empiezo a Ujú. escribir artículos para que ella los pudiera publicar en su página también. Eso me dio a mí un boom, me dio un empujón muy grande como escritor. Y entonces empecé a compartir muchísimo ahí con ella. Y después estando en Santa Elena, eh, bueno, fueron 10 meses de una reflexión constante y empecé a escribir muchísimo más de mis reflexiones, de lo que iba aprendiendo cada día. Y una de mis reflexiones ahí fue,
si nosotros creemos en algo superior a nosotros, llamémosle Dios o como a cada quien le guste llamar, y nos han mandado a vivir esta experiencia en la tierra, no nos han mandado aquí para sufrir. Exacto. Entonces, si no nos han mandado a sufrir, ¿por qué sufrimos con las enfermedades? Entonces, la reflexión final fue, la enfermedad tiene que tener un propósito. Y el propósito lo vamos a ir entendiendo conforme logremos ir venciendo esas capas que no nos permiten conectar con el mensaje que nos quiere dar el alma a través de las enfermedades. Y eso lo comprendí estando allá en Santa Elena. Y allá fue donde me puse en contacto con Javier Rivero Díaz, que es un escritor de Madrid, amigo mío que estimo muchísimo. Y él me acompañó en todo el proceso donde yo le dije, Javier, ya, estoy listo, quiero escribir un libro, quiero salir en medios de comunicación, quiero dar conferencias de lo que he aprendido, porque me ha funcionado mucho a mí y con las personas con lo que lo estoy aplicando ahora. Y así que nace de ahí el proyecto de empezar a escribir mi primer libro. Dirías que como autor, obviamente estabas explicándonos que escribías lo que ibas sintiendo. La técnica de escribir en un diario es algo sumamente valioso porque obviamente resurge todos los sentimientos que vamos teniendo, todo lo que vamos sin querer pensarlo tanto, empiezan a salir. ¿Crees tú que eso fue lo que te dio la base para ya tener todo ese contenido que tú utilizaste para tu libro? Sí, de alguna manera sí. Me recuerdo, a una semana y media más o menos de hacer mi lanzamiento del libro allá, porque primero lo lancé en inglés allá, porque ya estaba allá. Y a una semana y media yo ya lo tenía listo, ya estaba completo, pero le hacía falta ese toque final. Y entonces hablo con Javier un viernes y me dice, Omar, felicidades, ya tienes tu libro, ¿cómo te sientes? Y Javier fue una persona con la que yo pude ser muy honesto y muy transparente. Y precisamente le dije, Javier, ¿puedo ser transparente contigo? Porque él me ayudó muchísimo. Entonces me dijo, por supuesto, no estoy feliz con el libro que hice. Y él en su calma y su paz, yo estaba tan nervioso porque ya tenía el local, las fechas, las invitaciones, ya había tenido la entrevista en la radio, todo estaba hecho. Y él en su paz me dice, pues no pasa nada, vuelve a escribirlo. Y yo, Javier, pero ¿cómo se te ocurre? Vuelve a escribir, ¿ya escribiste un libro o no? Entonces escribe otro. Y todo solo me dijo una frase que para las personas que estén aquí conectados o que lo vayan a ver más adelante, si quieren escribir un libro, esto es algo clave. Y me dijo, piensa cómo va a llegar la gente a tu libro y cómo va a salir de él. Y guíalos en ese proceso. Terminando de decirme eso, me hizo un clic tremendo adentro de mí y le dije, bueno, adiós, tengo que escribir algo. Le colgué y empecé a escribir. Ese fin de semana me pasó de todo. Todas las emociones que se pueden vivir, la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el asco, todo lo viví ese fin de semana. Así que por eso en algunas de mis conferencias les digo, este fin de semana vayan y busquen intencionalmente vivir todas esas emociones y obsérvense cómo se sienten, qué es lo que realmente quieren hacer cuando sienten esa emoción y van a entender entonces cuál es el mensaje. Y entonces empiezo a escribir y me recuerdo muy bien que dentro de las cosas que viví fue algo muy triste y yo estaba llorando y llorando, pero tenía la computadora en las piernas y yo llorando y escribiendo sobre la tristeza. Así que si alguien ya lo leyó o si lo va a leer más adelante, cuando llegue a la parte de las emociones van a entender que lo que está aquí plasmado es parte de mi biografía. Obviamente escrito para que lo puedan comprender y lo puedan aplicar cualquiera. Entonces creo que sí, eso es lo más importante cuando escribimos. Porque para escribir teoría, cualquiera lo hace. Pero cuando escribes La desde lo verdad que es tú que has vivido, de tu experiencia, es tan diferente. sí, yo tuve la oportunidad de leer tu libro cuando, o sea, te he seguido por mucho tiempo, ¿verdad? Y cuando lo publicitaste, y la verdad es que se transmite muchísimo, como tú dices, de tu sentimiento, de tu sentir, de lo que estaba pasando en como por la etapa que estabas pasando tú en tu vida. Y obviamente yo creo que eso es algo
con lo que las personas que leemos nos gusta empatizar, ¿verdad? Porque muchas veces es a través de escuchando una canción, leyendo un libro, hasta viendo un programa de televisión que nosotros nos empatizamos o nos podemos ver como espejo en lo que estamos haciendo y podemos desde ahí poder transmitir o poder sacar un poco de lo que estamos sintiendo. Sí, Cuéntanos un poquito del sistema BETS. sí. ¿Qué es? Mira, de hecho, el libro, el sistema BETS salió del libro, porque Ujú, el libro se llama El arte de estar sanos, los 3 secretos que descubrí en el quirófano que cambiarán tu salud y tu vida para siempre. ujú, Entonces, le llamo el arte de estar sanos primero porque estar sanos, primero porque un artista es alguien que está creando. Y nosotros todo el tiempo estamos creando nuestra propia salud. Entonces somos artistas de nuestra salud. Pero realmente se convierte en un arte el estar sanos cuando logramos alinear nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra alma. Y entonces de eso se trata el libro. Y se llama Los 3 secretos que descubrí en el quirófano, por lo que ya les comenté de la vulnerabilidad que pude vivir y que pude experimentar dentro de los quirófanos. Y ahí fue donde logro entender que sí, son pensamientos, sí, son emociones, y sí, eh, hay un propósito detrás de todo eso. Así que está dividido en 3 partes, que habla la primera de pensamientos, la segunda, cómo los pensamientos generan emociones, así que toda la segunda parte es de emociones, y la tercera parte es cómo involucro a mi alma o cómo puedo entender el rol del alma en este proceso de salud y enfermedad. Y entonces ahí es donde está realmente el contenido bonito y que puede sonar muy bonito y alguien dirá, bueno, pero ¿y cómo lo hago? Bueno, gracias a la pregunta de Javier, está un paso a paso. Está, no sé ni qué hacer, léelo, aquí está, aquí está. Y ujú. la idea de esto es, aquí realmente hablo muy poco de salud física como tal. Hablo de muchos temas de la vida, porque ya comprendí que cuando estamos en congruencia emocional, quiere decir que lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago está todo bien alineado, eso guarda un equilibrio y el equilibrio, cuando hablamos de salud, le llamamos homeostasis. Entonces es, ¿qué puedo hacer en mi día a día para estar sanos? Y a eso se dirige esto. Por eso muchas personas me han dicho, pero ¿por qué estás hablando de emociones? Y digo, porque entiendo de dónde viene la salud. Y entonces ahora digo, bueno, sí, soy cirujano porque sigo haciendo cirugías y ahora también me dedico a hacer gestión del estrés porque la enfermedad tiene diferentes momentos del estrés. Antes de enfermarnos hubo estrés. Cuando me dicen el diagnóstico, cuando ya siento síntomas, hay estrés. Y con ese estrés me proyecto a un futuro y me genera más estrés. Entonces todo es estrés. Entonces con el método BETS, cuando primero logro entender el camino de ida, entonces el BETS quiere decir, por sus siglas en inglés, cuerpo, emoción, pensamiento y alma. Entonces quiere decir, ¿y qué hago? Bueno, empecemos desde donde estamos. Y como lo primero que le ponemos atención es al cuerpo, bien, veamos el cuerpo primero y a partir de ahí empezamos a ir, ok, cuando estás enfermo, ¿en qué momento de tu vida enfermaste? ¿Qué estaba pasando en tu ambiente emocional? Que ya es la segunda letra. Cuando tienes estas emociones, ¿qué pensamientos has tenido que los generaron? Ya van los pensamientos. Y finalmente es, ok, ¿qué puedes aprender de esto? Y ahí es donde está el trabajo más profundo de este método. Porque cuando logras entender el propósito, tus pensamientos son diferentes, tus emociones son diferentes y finalmente tu salud empieza a ser diferente. Así que de eso se trata el método BETS en cuanto a ¿Y cirugía general. cómo lo han visto tus pacientes? ¿Los ves receptivos? Porque obviamente si nosotros, por ejemplo, que estamos en el mundo del coaching y estamos en los temas de medicina natural, es un poco más fácil de digerir todo esto. Pero las personas que están como que muy enfrascadas en lo que es la medicina tradicional, sí, occidental, que le llaman, les cuesta mucho entender este tipo de forma de ver la enfermedad. En tu experiencia, ¿cómo lo han visto los pacientes? ¿Crees que ya hay suficiente apertura para empezar a vivir una vida a este nivel? ¿Cómo lo ves? Yo creo que cada vez es más. De hecho, desde que yo empecé a escribir y empecé a hablar sobre estos temas, muchas veces recibí muchas críticas, especialmente de médicos tradicionales, que me decían estos comentarios, si sos cirujano, ¿por qué hablas de emociones?
pero si vos mi corazón tenés, ¿por qué hablas de emoción? En fin, mil cosas que me han dicho. Y pues bueno, muchos de esos comentarios en algún momento que sí me dieron muchos bajones. Y por lo menos, me recuerdo de unas 10 veces en que yo dije, esto no vale la pena. Esto no es para mí, la gente no está lista para esto, simplemente lo voy a vivir yo y ahí se queda. Pero cada vez que yo decía eso, aparecía un comentario o alguien que me hacía una cita o alguien que me decía, doctor, leí su libro y mejoré muchísimo mi salud. Doctor, fui a hacer una cita con usted, se me quitó la migraña, ya no tengo las molestias del colon irritable. Y entonces, cada vez que yo decía ya no más, aparecía siempre un comentario así, un testimonio, como diciéndome, no te vayas, no te vayas. Hoy, casi 3 años después de que empecé todo este camino, empiezo a ver como que ese fruto. Entonces sí creo que es de hacer como el trabajo constante, el trabajo de hormiga, y que hay que tener paciencia, y la paciencia es podernos Claro. adaptar al ritmo natural de las cosas, y no puedo esperar que simplemente yo diga, hey, saqué un libro y que se vuelva un bestseller. Pues llevará un proceso, y que tengo que estar dispuesto a transitar ese proceso si realmente quiero llegar a eso. Igual con este método y con esta forma de abordarlo. Claro, y mira, por ejemplo, ahorita que es obviamente un tema que tenemos que tocarlo, con todo este tema de COVID-19, de la pandemia, ¿cómo has visto tú la evolución? O, pues tal vez no es bueno, algunos sí han evolucionado, pero ¿cómo has visto tú qué es lo que más ves en tu clínica? ¿Qué es lo que más le está costando a la gente integrar de todo esto que está sucediendo ahorita? Mira, ¿Cómo lo ves tú? yo creo que lo más importante o lo que más creo que nos ha afectado en general es el miedo. Y ahí es donde en algún momento yo me sentí un poco molesto por la publicidad que se hace, tanto del gremio médico como de los no médicos. Todo el mundo hace publicidad negativa, publicidad del pánico, y creo que eso nos enferma más que el COVID, porque el miedo realmente nos paraliza. Recuérdense alguna vez en su vida que hayan sentido miedo, simplemente querían huir o querían esconderse de ese peligro. Esto es exactamente lo mismo, pero están huyendo o se están escondiendo de su propia vida. Y entonces yo hice un video eh, que compartí en mis redes en donde decía que no es lo mismo estar alertas que estar alarmados. Y en Así otro es. donde decía que ya basta de la publicidad del pánico, de la venta del miedo, que lo compran tan fácil, pero que nos deja a todos tan sin nada que hacer, como víctimas, como de brazos cruzados, esperando a ver quién me viene a resolver la vida. Entonces es No, muy y yo creo que diferente. también la gente ha tenido como que ha parado de vivir, ¿verdad? Es ese miedo que los ha paralizado a tal punto de que no hay, o sea, ya no quieren vivir, están con el miedo de estar encerrados en su casa, ¿verdad? Imagínate, tienen miedo de salir, que contagiarse de COVID y morir, pero están muriendo en su casa. Entonces yo Exactamente. les digo, es muy diferente, la acción va a ser la misma, pero la intención es distinta. Decir, no quiero salir porque me voy a infectar y después voy a infectar a mi familia y todos nos vamos a morir. A decir, me voy a quedar en mi casa porque quiero estar bien, quiero sentirme seguro. Es tan diferente la intención aunque la acción sea la misma. Exacto. Y las personas que lo han logrado vivir así es los que se quedan en casa y han tenido unos emprendimientos maravillosos que se ha visto tanto ahora. Entonces creo que eso es lo más importante. Yo les digo, cuando, no sé, escuché un ruido ahí y se me fue lo que te iba a decir, típico de mí. Ah, no importa. Pero mira, por ejemplo, ¿qué pensarías tú? Porque también me llama muchísimo la atención, pues que yo también lo veo mucho en la rama en la que estoy. Pero muchas personas tienden a estar viendo hacia afuera y tienden a estar buscando las respuestas afuera y se olvidan de última forma, de última manera, a ver hacia adentro, ¿verdad? Y yo creo que quieren hacer responsable a todo el mundo que está alrededor y nunca hacerse responsables de su propia vida, de su propia salud. Eh, cómo lo piensas tú? ¿Cómo lo ves? Mira, es mucho más fácil, cuando yo tengo que cargar un peso, es mucho más fácil dárselo a alguien que lo cargue que cargarlo yo. Pero ese peso muchas veces es mi responsabilidad. Y cuando yo se lo doy a alguien más que lo lleve, lo proyecto como una obligación que tiene que hacer
y cuando no cumple mis expectativas, entonces él ya no es responsable, sino que es culpable. Y cuando es culpable, entonces como yo soy la víctima me quedo de brazos cruzados porque él me hizo lo que me está pasando. Y esto sucede mucho en la medicina. Pacientes que llegan, han tenido tanto tiempo enfermos y de repente llegan y en la primera consulta quieren que por arte de magia estén bien y no quieren tener ninguna complicación solo porque ya llegaron contigo. Entonces, se trata de que cada quien haga su parte. Y eso, para mí, ese es el concepto de madurez, hacer lo que sé que a mí me corresponde. Entonces, vamos a decir, la vida siempre nos responde, Dios siempre nos responde, Él hace su parte, pero nos toca también a nosotros hacer la nuestra. No seamos como el personaje que todos los días iba a rezar diciendo que me gane la lotería, que me gane la lotería, y nunca compró el boleto. Entonces no podemos llegar tampoco con el médico, por favor, sáname, 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 pero no quieren cambiar su estilo de vida. Entonces nos toca hacer nuestra parte y la vida nos va a devolver la de ella. Simplemente seamos Ahorita en pacientes. época de COVID, ¿qué sería para ti o sea, obviamente tenemos una idea de cómo funciona el estilo de vida saludable, pero ¿cuál es la ruta? ¿Qué dirías tú que es la ruta principal para llevar una buena rutina de vida? Es difícil porque cada quien va a ir haciendo como su propio estilo de vida. Así como a mí me gusta comer carne, habrán personas que les gusta ser vegetarianos. ¿Cuál es más saludable? Bueno, los dos tenemos nuestra razón de por qué queremos comer así. Entonces cada quien tendrá que ir buscando su propio estilo de vida saludable. Hay una serie, de hecho, que la compartí hoy en mis redes. Todos los jueves comparto una recomendación de un libro o de alguna película o algún documental o serie que nos ayude de alguna manera a crecer. Y hoy compartí la serie de Zac Efron, Con los pies sobre la tierra. Y ahí nos da tantas ideas de cómo empezar a cambiar nuestro estilo de vida que, bueno, ahí podemos ir tomando ideas. Y lo otro es, para mí el dolor es un valor tan necesario si lo aprendemos a gestionar. Porque cada vez que hay dolor simplemente es una alarma que nos dice hay algún cambio que hacer. Entonces, como al dolor es a lo que sí nos le prestamos atención, una forma de empezar a hacer cambios en nuestros estilos de vida es qué cosas en mi vida me duelen, con qué cosas me siento incómodo, con qué cosas no me siento bien, las anoto y ahí es donde puedo hacer los cambios para tener el estilo de vida que yo quiero. Ok. Háblanos un poquito, porque obviamente está tu primer libro donde empezaste a trabajar todo tu sistema, pero ya hay un segundo libro. Sí, ¿Qué platícanos un poquito? Porque yo creo que ese libro, sí, está cabal, ya lo pude ver, lo pude leer, y yo creo que también está es como para tomar responsabilidad. Yo creo que ese es un workbook, ¿verdad? Que uno puede seguir instrucciones, es fácil de seguir instrucciones. ¿De dónde viene ese libro? sí, yo creo que mucho de la experiencia nace desde la primera observación que tuve de los pacientes entran con una cara como de lunes, a los que no les gustan los lunes, y salen con la misma cara pero con una receta. Yo decía, algo tengo que poder hacer aquí. Y poco a poco en la misma observación y en la experiencia empecé a entender que las personas realmente no consultan por un síntoma, por una enfermedad, por dolor, sino que consultan por la preocupación que hay detrás de ese síntoma. Es decir, en mis conferencias muchas veces digo, levanten la mano quienes han tenido dolor de cabeza. Todos levantan la mano. ¿Quiénes han consultado al médico por ese dolor de cabeza? Y todos bajan la mano. Yo les digo, si ese dolor de cabeza se hace tan fuerte o se prolonga en el tiempo, entonces ya decimos, ¿y si es algo malo? Esa preocupación es la que me hace realmente consultar. Entonces, hacia eso va dirigido el segundo libro, en esa preocupación hay muchos sentimientos que vamos experimentando mientras estamos enfermos, pero que todos esos sentimientos tienen como una forma de contrarrestarlo, porque muchas veces estos sentimientos están creados por la historia que yo le estoy agregando a la enfermedad. Es decir, si yo me doblo un tobillo, lo que me va a impedir es caminar bien o caminar rápido al mismo ritmo de siempre. Es lo único. Cuando yo le agrego historias, empiezo a decir, es que ya no voy a poder manejar, entonces no voy a poder ir a mi trabajo y no puedo hacer. Toda esa historia, que es a lo que yo le llamo drama en la vida, nos empieza a generar sufrimiento. Y entonces muchas de estas emociones, muchos de estos sentimientos
son generados por las historias que nos estamos contando. El cuento que te cuentas, diría Tutti Furlan. Entonces, hacia eso va dirigido este segundo libro, que se llama Los sentimientos que acompañan a la enfermedad y sus antídotos. Y el subtítulo es Un camino a la conciencia, que es precisamente cómo poder, ok, me siento frustrado porque estoy enfermo. Ok, esa frustración me tiene que llevar a conectar también con mi alma que me quiere decir algo. Y cuando hago eso estoy tomando conciencia. Tomar conciencia quiere decir ver algo que no había visto antes. Hay una película, yo creo que todos ya la habrán visto porque ya es viejísima, que se llama El Rey León, la primera del Rey León. Y aparece un personaje que se llama Rafiki, que es el monito que le pega a Timón en la cabeza y le dice, aprende a ver más allá de lo que ves. Bueno, a mí me encantó y a partir de entonces ha sido como mi filosofía de vida y es lo que hago con el método BETS, es lo que quiero transmitir con los libros, de que cualquiera puede ver que estás enfermo, pero lo que no puede ver cualquiera es qué es lo que hay detrás, qué es lo que realmente puedes aprender. Y entonces hacia eso va dirigido este segundo libro, que bueno, este segundo libro lo tengo en versión digital únicamente y está para descargarlo gratuito. Entonces, si alguien de los que está viendo este video o que lo vaya a ver después lo quisiera, creo que tú vas a compartir el link, ¿verdad? Sí, cabal, ajá. Perfecto. Ahí lo tenemos para compartirlo con las personas que están acá. Por ejemplo, si fuéramos a dar un ejemplo, ¿qué aconsejarías para las personas que están como que, sé que se me escucha un poquito de eco y les agradezco que estén aquí con nosotros a pesar del eco, pero ahorita se nos levantó el eco, no sé qué pasó por ahí, pero volviendo al tema, si tenemos a una persona que está obligada a estar en casa, después de estar acostumbrada a tener una vida de trabajo donde nunca estaba en casa y se obliga hoy a trabajar desde casa, ¿qué le aconsejarías? Primero que se pregunte qué es lo que realmente le duele. Dirá, bueno, el que no puedo salir en casa, bueno, y cuando no puedes salir de casa, ¿cómo te sientes? O ¿qué sientes que te quitaron? Podrán decir, siento que me quitaron mi libertad. Bueno, entonces empiezas a trabajar en tu concepto de libertad. ¿Qué es realmente para ti la libertad? Y bueno, en ese caso podríamos incluso recomendar el libro de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que él ahí, una de las frases que se me quedó de ese libro es, la última libertad del hombre radica en la opción que tenemos de cómo vamos a reaccionar ante las cosas que nos suceden. Te toca estar en casa, bueno, tú vas a decidir cómo lo vas a vivir. Vas a emprender y vas a trabajar desde casa o te vas a quejar y vas a vivir una vida de... Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de que creo que es una de las cosas que ha causado un poquito más de crisis y es todas las madres que se han visto, pues que ya de cierta forma tenían un poco de libertad al mandar a los pequeños al colegio y ahorita pues se les cambió completamente la vida, tienen que ser mamás, tienen que ser maestras, tienen que ser todo, hay mucha, mucha frustración. ¿Qué les recomendarías a estas madres que les toca? Bueno, y muchas de ellas trabajan también, ¿verdad? Entonces, la vida ha cambiado y pues como que va a cambiar por algún tiempo. ¿Qué les recomendarías a estas personas y a estas familias? Mira, yo creo que el coronavirus, todos lo estamos viviendo diferente. El coronavirus la situación afuera es la misma para todos, pero todos la estamos viviendo diferente. Entonces, lo único que ha venido a hacer este virus es poner en evidencia algo que estaba flaqueando en nuestra vida. Si ahora alguna mamá empieza a sentir frustración porque tiene que estar 24 horas cuidando a los hijos, bueno, quizá quiere decir que la relación con los hijos tal vez no estaba tan buena. O que quizá tu paciencia necesitaba trabajarse más. O que quizá necesitas empezar a ponerle límites a tus hijos y poner reglas. O que quizá necesitas hablar con tu pareja para que en conjunto, como equipo, vayan llevando las cosas de la casa. Entonces, por eso la pregunta siempre es, ¿qué es lo que te duele? Y ahí es donde está el aprendizaje. Ok. Si yo te pidiera Además, que porfis, ¿sabes? Además, dime. yo creo que es muy importante aprender a crear recuerdos. Y los niños, de los niños covidianos, vamos a llamarles, en su futuro van a tener unos recuerdos. Es que hubo una pandemia y estuve todo el día con mis papás y jugábamos
Y sí, me daban unas grandes regañadas también, pero es que me la pasé genial porque sus papás estaban ahí. Y Ujú. esto les va a ayudar un montón a empezar a generar su carácter, su personalidad, a crear más relaciones, a empezar a dejar el celular por un lado y empezar a tener este contacto frente a frente, que es tan importante. Sí, yo veo que todo tiene un lado positivo siempre y cuando estemos dispuestos a verlo y a buscarlo, ¿verdad? Y yo creo que también eso ha faltado un poquito en algunas personas que han querido, pues es muy diferente cuando tú estás funcionando desde la víctima y no desde la persona que se hace responsable. Y yo creo que ha sido un abrir de ojos todo este tiempo de pandemia que hemos tenido para vivir. Estamos clarísimos que hay un montón de familias disfuncionales que han pasado por temas de abuso, etcétera, que también son temas de fondo para poder tener el valor de solucionarlos y salir de ellos, ¿verdad? Pero creo que todo genera una oportunidad siempre y cuando estemos dispuestos a verlo, ¿verdad? Claro, imagínate, hoy es el Día del Abogado, felicidades a los abogados, si hay alguno por aquí Que conectado. andan por ahí. Imagínate que que estamos en un juicio y de repente se hace la declaración, no sé cómo se llama, ya nos corregirá si hay alguien por ahí conectado, y se dice, bueno, culpable. Entonces, existe el culpable o el victimario y existe la víctima. La víctima, ¿qué hace? Se cruza de brazos para que el victimario o el culpable tenga que resolverle lo que le hizo mal, tenga que redimir Ujú. su pecado. Entonces el problema de cada vez que nosotros nos ponemos en una posición de víctima, estamos haciendo esto y no estamos haciendo absolutamente nada. Y si estamos culpando al coronavirus, a ver, que el coronavirus no va a venir a resolverte y a pedirte perdón. Entonces, ese es el problema de ponernos en una posición de víctimas, que le cedemos el control a la nada y entonces no va a pasar nada en nuestra vida y nos vamos a seguir quejando. Exactamente. ¿Pudieras compartir algunos tips para que nuestra audiencia pueda, pues, venir a empezar a retomar estas riendas de su vida? ¿Qué les recomendarías? Mira, primero, primero diría que es importante que reconozcan que es su vida. Es decir, que empiecen a rendirse cuentas a ustedes mismos. Lo que la sociedad pida, lo que la familia, la religión, está muy bien, pero lo que tenemos que hacer es reconocer que nuestra vida es nuestra, es un camino individual y por eso me encanta la enfermedad, no me encanta estar enfermo, me encantan las enseñanzas que trae y es, aunque yo esté rodeado de mi familia, de mis mejores amigos, de quienes sea, si estoy enfermo, el único que siente el dolor soy yo. Eso nos hace ver que mi camino es individual. Entonces me empiezo a rendir cuentas a mí. Y eso quiere decir aprender a decir no cuando tenga que decir no y aprender a decir sí cuando realmente quiera decir que sí. Bueno, ese sería un tip. Otro, como Ok. sería, lo que queremos es retomar el control de nuestra vida. Bueno, entonces un segundo tip podría ser, definamos qué es lo que queremos hacer realmente con nuestra vida. Porque si simplemente me subo a un taxi y le digo, bueno, vamos, me va a decir a dónde. Entonces lo mismo pasa con nuestra vida, si no sabemos a dónde vamos. Entonces decidamos qué es lo que realmente queremos hacer con nuestra vida. ¿Qué es aquello que no te puedes morir sin haberlo hecho? Hay un libro de una enfermera que trabajaba con pacientes terminales de cáncer y Ah, ella sí, sí. empezó, no me recuerdo cómo se llama, pero ella hablaba sobre lo que se arrepienten las personas antes de morir. Ujú, En conclusión, lo digo, las personas se arrepienten más de todo lo que no hicieron. Y eso es parte ujú. del miedo a la muerte. No es tanto el miedo a morir, sino es el miedo a no haber vivido la vida que realmente querías vivir. Entonces eso es algo muy, pues bueno, muy importante a tomar en cuenta. Así que no tenemos tiempo que perder realmente. Es el momento Ujú. de, bueno, no podemos estar tanto tiempo afuera, bueno, nos quedamos adentro y en contacto con nosotros y definiendo todas estas cosas en nuestra vida. Otro tip podría ser, bueno, si ya sabemos a dónde queremos ir, antes tenemos que saber en dónde estamos. Entonces nos tomamos un tiempo para observarnos en dónde estamos ahora en nuestra vida, ver qué cosas sí nos gustan, qué cosas no nos gustan, para empezar a ver eh, qué cosas tengo que cambiar y qué cosas tengo a mi favor. Sabiendo eso, entonces ya sabré cuál será entonces el primer paso a dar.
Y ahí van como ya, Ok. vamos con 3 tips, ¿verdad? Ajá. Bueno, otra podría ser respondernos, como estamos hablando de estilos de vida también, bueno, Ujú. respondernos también cuál es la mejor forma o cuál es la forma ideal de alinear nuestro cuerpo, mente y alma. Algunos dirán orando, orando, bueno, oran. Otros dirán meditando, pues meditando. Otros dirán haciendo yoga, pues cada quien decidirá la forma ideal para cada uno de alinear su cuerpo, mente y alma y empezarlo a tomar como una práctica diaria. Hace algunos meses, como unos 4 o 5 meses tal vez, yo empecé a adoptar el hábito de que las primeras 2 horas del día son para mí. No contesto mensajes, correos, absolutamente nada. Me las dedico a mí, hago mi meditación, hago ejercicio, como, me arreglo y después, ok, existe el mundo para mí. Antes de eso, no. Y al final de la noche, eso también es una práctica, esa sí es más reciente, hago exactamente lo mismo. Antes me quedaba viendo tele. Ahora no, por lo menos media hora antes de dormirme la apago y hago mi reflexión del día para otra vez estar en contacto conmigo y siempre empezar desde adentro y regresar adentro de mí. Simplemente lo comparto, no quiere decir que así tengan que hacerlo todos, pero que vayamos encontrando cada quien nuestra forma ideal de irnos alineando nuestro cuerpo, mente y alma. Sí, para eso también me gustaría recomendarles dos libros. Uno es el libro reciente de Robin Sharma, que se llama El Club de las 5 de la mañana. Y otro es sí, básicamente ese ahorita que yo creo que también habla mucho de la importancia que tiene para una persona el levantarse temprano y el dedicar esas primeras horas para hacer escribir en el diario, hacer su ejercicio, ¿verdad? Simplemente tomar y planificar el día. Creo que es muy gratificante. Yo creo que estoy muy de acuerdo contigo con ese tipo, Mar. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, y por último, un quinto tip que podríamos dar sería, bueno, si ya sabemos, eh, primero ya sabemos que nuestra vida es nuestra, ya sabemos a dónde queremos ir, ya sabemos en dónde estamos parados, entonces empezamos a alinear nuestro cuerpo, mente y alma, es decir, estamos tan conectados con nosotros que es el momento de decir, ok, ¿cuál es el primer paso que puedo dar hoy? Y creo que esa es una de las partes más importantes en las consultas en mi clínica, que nadie sale de ahí sin que me digan qué van a hacer a partir de ese momento. Por eso siempre que cuando ya confirmo la cita, mira, para confirmar tu cita de hoy a las 2, y me dicen, sí, voy a llegar, perfecto. Vente emocionada, porque hoy va a cambiar tu vida. Y no los dejo que se vayan si no han tomado una decisión de realmente cambiar. Entonces, es importante. ¿Qué paso podemos dar a partir de hoy para acercarnos a esa vida que queremos, que ya lo definimos en el segundo tip, y ver si realmente que lo que estamos haciendo nos acerca o nos aleja de tener esa vida que queremos? Entonces recordémonos que eso lo tenemos que ir practicando, porque mientras más lo practicamos, menos vamos a tener que invertirle tiempo y energía hasta que finalmente se convierta en un hábito. Y bueno, Yokoi Kenji es un conferencista, es un trabajador social Genial. japonés, es genial. Y él cuenta una historia en donde le dice a su hijo, mire, mire cabezón, le dice él a su hijo, mire cabezón, si usted tiene los mejores pensamientos y cree en Dios y lo desea internamente con aquel deseo tan profundo por esa vida que quiere, igual no va a suceder. Así que trabaje, cabezón. Entonces se trata de eso. Esa vida que soñamos no va a suceder por arte de magia. Nosotros tenemos que ir trabajando para lograr conseguirla y pues bueno, vivir el proceso, disfrutar el proceso. Sí, la verdad es que es información sumamente valiosa la que nos estás compartiendo y yo creo que también se resume mucho en eso, ¿verdad? De que si nosotros no tomamos la decisión de hacernos responsables por la vida y por el tipo de vida que nosotros queremos vivir, no va a pasar nunca. ¿Verdad? Entonces yo creo que sí depende muchísimo del el trabajo que estemos dispuestos a hacer para tener la vida que realmente queremos tener, ¿verdad? Y cada quien tiene el derecho de vivir la vida en base a lo que uno cree que es correcto para uno, no necesariamente eh,
en base a lo que la sociedad muchas veces quiere decirte, ¿verdad? Yo creo que también esa es una de las razones por las que hay muchísimas personas enfermas y es porque se ven obligadas a vivir una vida que no les hace feliz y no hay nada que les llene ni les alimente en su corazón. ¿Qué consejo le darías a personas que están pasando por este tipo de cosas ahorita y no ven? Bueno, podemos recomendarles, por supuesto, que vayan a verte a tu clínica, ¿verdad? O que te contacten en línea si no son de Guatemala, ¿verdad? Porque tenemos audiencia de fuera de Guatemala, pero ¿qué les recomendarías a estas personas que hoy por hoy no ven una salida hacia dónde pueden o dónde pueden empezar? El dolor que aparece en estas enfermedades tiene mucho que ver con el apego o la identificación que tenemos a una idea de lo que debería de ser. Entonces, primero identifiquemos cómo debería ser tu vida. Ahí es donde vas a encontrar el dolor. Luego, quita el debería y mira qué es lo que queda. Esa es la realidad y eso va a ser algo muy objetivo. Después de eso, si quieres hacerlo literalmente o si no únicamente te vas como mentalizando, das un paso para atrás y observas la situación sin ponerle el juicio de bueno ni malo. Simplemente observas qué es lo que está pasando y ahí puedes hacer la pregunta, ¿qué podría aprender de todo esto? Cuando le quitas el juicio de que es negativa la enfermedad, te puede enseñar muchísimas cosas. Entonces la idea de que haya escrito ese libro, este segundo libro, de que tenga estas terapias, es precisamente para ir compartiendo y que las personas vayan aprendiendo también cómo aprovechar a la enfermedad para poder conectar con su interior y que desde ahí empiecen entonces a crear la vida que realmente quieren. Me llama mucho la atención también, que yo creo que es un tema que ha tenido mucha relevancia actualmente y es el tema de las creencias, ¿verdad? Y de cómo también hemos tenido, porque obviamente todos los padres hacen lo que pueden con lo que ellos mismos saben a la hora de criar a sus hijos y vamos implantando esas creencias en los niños y vamos criando pues adultos que muchísimas veces no pueden moverse por esas creencias. En tu experiencia del lado de coaching y todo lo que programación neurolingüística que hemos aprendido, ¿qué dirías tú que es una buena herramienta para empezar a modificar las creencias que nos han limitado durante tanto tiempo? Mira, es una pregunta bastante difícil, pero simplemente voy a decir, ok, eres papá, eres mamá, actúa con tu hijo de la forma más amable, es decir, de la forma más amorosa, porque igual le vas a poner creencias buenas y malas si le ponemos un juicio. Y en algún momento cada uno tenemos la responsabilidad de cuestionarla si nos va a servir o no. Tuve una paciente que sus papás nunca tuvieron deudas y cuando ella se vio involucrada en una deuda, no sabía qué hacer. Entonces tampoco crean que porque no tienen situaciones negativas en la casa, entonces todo es positivo y es algo bueno. Lo que sea que estén viviendo, vívanlo desde el amor y ahí, pues ni modo, sus hijos irán aprendiendo y les tocará en algún momento ser responsables y cuestionarlas. Bueno, pues ya ahorita nos van a empezar a avisar que ya se nos está terminando el tiempo, Mar, pero te quiero agradecer infinitamente que te hayas tomado el tiempo de platicar con nosotros y con nuestra audiencia. La verdad es que desde que empezamos con este proyecto, pues yo he sido como que muy confiada de la calidad de expertos que tenemos en Guatemala. Muchas veces tratamos de ir a buscar afuera cuando aquí tenemos de todo, ¿verdad? Y yo creo que tú eres un excelente ejemplo de eso y de verdad te agradezco mucho. Espero poder o sea, en algún futuro pronto invitarte a que vengas y platiques con